habíamos comenzado a grabar esta sesión. Y bueno, entonces un saludo agradecido para todas las personas que se conectan a esta nueva sesión, a este nuevo encuentro de Cultura TIC, un espacio de reflexión en torno a la cultura digital de UDE Arroba, un espacio de educación virtual de la Universidad de Antioquia. Aquí en Cultura TIC nos encontramos para mm, fomentar desde la reflexión, desde las preguntas, desde la conversación, también desde la interacción, pues diversas prácticas de cultura digital. Este es un espacio de encuentro desde lo que no sabemos y podemos aprender en colectivo, que nos permite hacer pues como también un uso más ético y también con perspectiva de derechos de los entornos digitales que habitamos pues cada vez más frecuentemente. Y bueno, hoy tenemos una sesión que a mí me alegra mucho presentar y acompañar, en la que tenemos como invitada a una amiga de vieja data de estos ámbitos de la cultura digital y de la defensa de derechos digitales. Se trata de Mari Carmen Sequera Busarquis, paraguaya. Es abogada, es investigadora en estas líderes de derechos humanos y tecnologías de la información y la comunicación, activista también de distintos ámbitos, pues de estos asociados a los derechos digitales. Un poco estaremos hablando sobre esto hoy, abogada, ya lo decía, de la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay, y es fundadora de TEDIC, que es una asociación, es una organización de la sociedad civil basada en Paraguay, pero que yo creo que tiene presencia en otro montón de países de nuestra región, pues que defiende y que promueve los derechos digitales y que promueve también una cultura libre en Internet. Entonces, bueno, estamos aquí con Mari Carmen en este encuentro en el que, bueno, hemos tenido todo un ciclo este mes asociado pues a género y TIC, y hoy en particular estaremos hablando con Mari Carmen sobre TEDIC, esta organización pues, que estaba definiendo hace un instante, y estaremos hablando en particular sobre la tecnología como un asunto que sí es de niñas y de mujeres y de personas diversas. La tecnología como un espacio pues como de reivindicación y conquista de nuestros derechos, un espacio en el que también debemos promover nuestra seguridad, nuestra libertad, y por eso también estaremos hablando de ciberfeminismos. Entonces, bueno, a mí me alegra mucho como saludarte, Mari Carmen, y bueno, en este saludo y en este arranque de este encuentro en el que estaremos aquí con las personas que están conectadas alrededor de una hora y cuarto, quisiera proponerte que empecemos por contarles pues en qué consiste el quehacer, la vocación, el día a día de una organización como TEDIC. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Maritza, por la invitación. Muy contenta de poder compartir contigo y con toda la gente que va a estar aquí haciendo consultas. Me encantaría que este sea un espacio de ping-pong y muy cómodo también para mí. Me siento muy cómoda desde ya. Me encanta la gente de Colombia, me encanta el trabajo también que ya venís haciendo. Entonces, claro, muy contenta de compartir este espacio. Como sabrán, esto es un acento bastante paraguayo, van a escuchar mucho acento. Vivimos en un país donde también construimos nuestro pensamiento en idioma guaraní, donde también es mi lengua materna, así que les voy a dar buenos días en guaraní. Empezaríamos como una conversación con ustedes de nuestra experiencia de trabajo de TEDIC. TEDIC es una organización que ya tiene 10 años, así que me encantó decir la larga data porque ya estamos grandes, Mari. Te dije que el año pasado cumplimos 10 años, soy una de las cofundadoras y trabajamos en temas de derechos humanos en Internet desde el año 2012, que siempre también nos sirvió mucho de inspiración a organizaciones que están en Colombia como Carisma y otras organizaciones como Conectas en el área más de periodismo, donde trabajamos con ellos también incluso en el área más regional de nuestro espectro de trabajo. Somos una organización que trabaja en temas de libertad de expresión, privacidad. Tenemos un programa exclusivamente de género que le llamamos Cyberfeminista, que es como más una mirada más transgresora también desde los ciberfeminismos.
Y bueno, somos un grupo de 9 personas en TEDIC, trabajamos alrededor a nivel regional también, casi seríamos como casi 21, 24 personas más o menos, ¿verdad? Dependiendo de los proyectos, pero en casa en Asunción, donde la mitad en realidad vive entre Buenos Aires y Montevideo también, estamos trabajando en el territorio de Paraguay. Así que eso. Bueno, eso, yo creo que es una organización inspiradora y les invito a que recorran muchos de los contenidos de TEDx, que yo creo que son materiales no solo informativos, sino que se constituyen también en guías, en una posibilidad, pues como también desde el acceso a la información de abrir caminos y claridades sobre todos estos derechos digitales que sí que nos competen a todas las personas, que no son asuntos exclusivos de personas que trabajan con tecnologías en el norte global, en Silicon Valley o en el MIT. Es un asunto que tiene que ver con nuestro día a día y tanto más con la pandemia hemos volcado muchas más de nuestras rutinas, lo hemos experimentado aquí en la Universidad de Antioquia, como hay ciertas lógicas de alternancia educativa que se han quedado, tal vez todavía hay mucha gente todavía estudiando, investigando virtualmente, algunas personas ya lo hacíamos desde antes de la pandemia, pero es tan importante como que siempre percibamos Internet como algo no desconectado de nuestra vida real, que nuestra vida real también ocurre en estos escenarios digitales y por eso es tan importante que entendamos cuáles son nuestros derechos digitales y cómo defenderlos y cómo estas conversaciones tienen que ver con quienes estudiamos, con quienes investigamos, estamos inmersos en la docencia, pero también quienes simplemente accedemos a una plataforma para ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión o para entretenernos. Esto tiene que ver claramente con todas las personas, con todas las familias, con todas nuestras formas de relacionarnos entre seres humanos y ahora, bueno, con inteligencias artificiales además de por medio, seguro cada vez más y más. Entonces es un gusto tenerte aquí como representante de TEDx y bueno, hemos tenido este ciclo en el que en este mes de marzo, en donde algunas personas insisten en celebrar el Día Internacional de la Mujer y otras personas conmemoramos, cada vez más personas en el mundo conmemoramos el 8 de marzo, un día de luchas por los derechos de las mujeres. Entonces, bueno, nos ha parecido muy relevante tener este ciclo en donde nos preguntamos por nuestras relaciones, pues justamente con la tecnología. Como mujeres, esto que tiene que ver con nosotras, como mujeres y también por extensión con personas diversas, pues porque ya sabemos que el feminismo no tiene que ver solamente con la defensa de derechos de las mujeres, que justamente lo que buscamos es como mundos más igualitarios y acceso a derechos para todas, todos, todes. Entonces, bueno, en tal sentido te propongo, Mari Carmen, bueno, pero antes de esto también quisiera eh, insistir o avisar a ustedes que están conectadas y conectados que pueden meter la cucharada, que pueden como hacer preguntas como esta que ya voy a responder Ángela y pueden hablar por el chat o pueden levantar la mano o tal vez simplemente abrir su micrófono y pueden como con eso, ahí, gracias Mari Carmen, ya nos puso el enlace de su sitio web de su organización, de la organización de la que hace parte de TEDx. Y bueno, eso, metan la cucharada, si de repente vamos muy rápido, si quieren eso, como alguna claridad o opinar sobre estos temas que vamos a ir como atravesando este rato. Entonces, bueno, Mari Carmen, proponerte que hablemos un poquito de ¿qué es esto del ciberfeminismo? ¿Qué son los ciberfeminismos? Como entremos como por ponernos de acuerdo en una definición que puede ser para este espacio. Seguro hay tantas concepciones de los ciberfeminismos según las organizaciones, pero bueno, hay muchas coincidencias. Entonces empecemos por ahí, si te parece. Genial. Por qué no te interrumpo? ¿Por qué no empieza explicando qué tipos de feminismo hay? Porque se habla de feminismos, ¿no?
antes de poder introducirse en lo de la parte digital y cibernética. Bueno, genial. Sí, me parece, bueno, yo creo que respondería incluso las dos al mismo tiempo. En primer lugar, porque bueno, no sé si es que definiría qué tipos de feminismos hay, ¿verdad? En realidad cada una lo define dependiendo de su contexto y su interseccionalidad. Por ejemplo, si soy una mujer campesina dentro de mi cosmovisión, ¿cómo voy a mirar, ¿verdad? La tecnología, en este caso porque estamos hablando de Internet, pero también puedo mirar mi realidad desde diferentes miradas, ¿verdad? Y eso tiene que ver con ese cuidado que hay que tener al momento de que uno cuando se introduce a esos contextos, si no tiene en cuenta esto desde una mirada feminista, puede ser una cuestión no solamente colonialista, patriarcal, sino también violenta, ¿no? Entonces, el ciberfeminismo, de alguna manera, si bien los conceptos son bastante distintos, la palabra ciber hace que sea bastante... sí, no diría snob, pero es una palabra que hace que parezca mucho más transgresor, pero en realidad es lo mismo que sería cualquier feminismo, ¿verdad? Que es todo un movimiento que nace, ¿verdad? Obviamente al principio en el norte global, pero que el sur global nos empoderamos justamente desde una mirada no colonialista, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde seamos, siempre vamos a redefinir qué es, ¿verdad? Este conjunto de producciones intelectuales y incluye otro tipo de influencias, ¿verdad? En temas de lo que es el feminismo. Y como decía Mari, tiene que ver con la defensa en parte de los derechos humanos, una mirada mucho más integral, y no solamente en los estrados o en la discusión de lo que es un derecho humano, ¿verdad? Que son discusiones estatales después de la Segunda Guerra Mundial, sino que también tiene que ver con esa integralidad e interseccionalidad de qué grupo o qué zonas geográficas se encuentra o qué realidades estamos viviendo, como para definir desde dónde vamos a construir, ¿verdad? Nuestras resistencias y nuestras discusiones y nuestra forma de mirar políticamente la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos en temas de ciberfeminismo, estamos hablando también de una consigna bastante importante, ¿no? La tecnología no es neutral, la tecnología es política. Y tiene que ver con cómo desestructurar, ¿verdad? Esa interacción que tenemos entre la tecnología y la construcción social del género, la construcción social desde una mirada feminista con relación a la tecnología que obviamente es desafiante y perpetúa las normas, obviamente, que nos implementan incluso en estos espacios. Entonces, es importante entender desde una mirada feminista cómo interpretamos la tecnología, y esa interpretación tiene evidencia que no es neutral, es colonialista, es patriarcal, y a partir de estas relaciones de desigualdad e inclusive injusticias de poder, se diseñan estos códigos que de alguna manera hoy están gobernando nuestras vidas. Entonces, lo que vemos también es que la mayoría de las aplicaciones que usamos, los contenidos que leemos, lo que vemos en Internet, están hechos obviamente, como decía Mari, y supongo que como ustedes ya viniendo discutiendo sobre esto desde el 8M, están construidas obviamente por hombres blancos, generalmente, no significa eso también que haya mujeres, pero el problema es que son mujeres de un norte global con otro tipo de mirada de la tecnología, otras realidades que hace que automáticamente nos excluya. Entonces, por eso es muy importante atravesar no una cuestión de género, sino una mirada transfeminista incluso, que es también otra discusión que se está dando dentro de nuestros espectros, como para poder decir cómo ocupar Internet, cómo construimos nuestros códigos para poder ocupar Internet. También que incluyan también nuestros sesgos, como para que haya menos desigualdad y que haya menos discriminación en estos espacios digitales. Entonces hablábamos de que esta construcción no neutral se ve justamente porque no tienen en cuenta esa diversidad mayoritariamente de ese sur global. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces de diseño de la tecnología no solamente está basada en el contexto de una persona blanca, cisgénero, hetero, que habla exclusivamente inglés y pertenece a ese norte global, sino que también tiene que ver con que un sur global no tiene la misma capacidad de conectarse para poder entrenar el algoritmo que necesitan ciertas tecnologías para que puedan aplicarse en casi todos los contextos. Entonces, ahí tiene que ver también de cuáles son las dificultades como ciberfeminismo, ¿verdad? De entender nuestro contexto, cuáles son las dificultades de generar nuestras propias tecnologías, cuáles son nuestras dificultades de por qué estos grupos de diversidad, ¿verdad? Y específicamente a la mitad de la población, que son las mujeres,
no pueden conectarse o generalmente nos encontramos con exclusiones, ¿no? Y por un lado tenemos que pensar también de cómo, cuando nos referimos a la tecnología, que es intrínsecamente, ¿verdad?, social en su diseño, en su utilización, muchos hablan de que justamente nos hacen que sean justamente sexistas, y la tecnología es supuestamente neutra en ese sentido. Y voy a dar un ejemplo que siempre doy en los talleres, ¿verdad?, en temas de género, de por qué a veces nuestra construcción es social cuando aplicamos y utilizamos una tecnología. Por eso es muy importante atravesar siempre quiénes van a usar la tecnología, quiénes construyen la tecnología, como para saber si esa es una solución tecnológica que va a cubrir las necesidades de ese grupo y que no va a excluir derechos, ¿no? Entonces, para que una tecnología sea neutra, ¿verdad?, no alcanza a pensar que es accesible a todas las personas, sino que también, o sea, si es así, por ejemplo, la aspiradora, el lavarropa, serían, no sé, elementos igualitarios de género, ya que obviamente funcionan perfectamente sin importar el género y quienes lo utilicen o quienes lo enciendan. Pero sabemos que justamente este tipo de tecnología fue creada para un grupo específico que va a hacer una tarea específica dentro del cuidado del hogar. Entonces, muy importante también entender por qué ese tipo de tecnología nunca va a ser neutral y por qué esa tecnología no solamente es política, sino también es social, ¿no? Y también, por otro lado, es importante entender que este tipo de violencia sistémica que recibimos grupos que nos conectamos a Internet, y eso, como diría, no solamente, esto incluye también a hombres que pueden ser con una interseccionalidad que atraviesa, que pueden ser de la comunidad campesina, que pueden ser de la comunidad LGTB, ¿no? O incluso comunidades indígenas, que como es una violencia sistémica, estructural e histórica, ¿verdad? Un mundo patriarcal, colonialista, ¿verdad? Estos prejuicios sistémicos se trasladan en esa construcción de la tecnología, que pueden ser colonialistas, que pueden ser raciales, que pueden ser lingüísticas, ¿verdad? Y otros tipos de interseccionalidades que, dependiendo de cada lugar, uno puede saber cómo sigue, ¿verdad?, generando capas y generando más peajes para que sea realmente un acceso real a la tecnología. Entonces, no sé si es que me gustaría como definirlo en sí, en términos como más teóricos, el ciberfeminismo, sino me gustaría como compartir más ejemplos como para que podamos entender cómo esto nos atraviesa y cómo tenemos que mirar políticamente la tecnología en sí antes de poder desarrollar o antes de poder descargar una aplicación, incluso de una app, que si yo digo app de derechos sexuales y reproductivos, qué sé yo, las apps de fertilidad, que son que se utilizan más ciertas personas gestantes, ¿no? Y que si son creadas en el norte global, qué preocupaciones tenemos que tener, no en temas solo de datos personales, en privacidad, sino también cuando hacemos el análisis feminista y de género, cómo este tipo de aplicaciones pueden ser problemáticas, incluso para definir si yo estoy en un tipo de riesgo, ¿verdad?, en términos de fertilidad o no. Me quedo por ahí. Sí, me parece que esa es como la ruta también como propuesta para esta charla contigo, y es aprendemos o nos inspiramos tanto como con esos ejemplos o con esos proyectos que están latiendo en distintas partes de nuestro país o de la región. Entonces, por eso nos parece que justamente entendiendo cuál es este estado de cosas y que tenemos un Internet que está hecho por hombres blancos del norte global, y pues que es todo este contexto que nos has dado, bueno, nos permite también, ojalá nos impulsa a imaginar una Internet pues también distinta, ¿cierto? Entonces ya está pasando, no es que solamente estamos paradas pues en el lugar de denunciar que esto es problemático y nos quejamos, que también lo hacemos, por supuesto, porque hay que hacerlo, pero sí hay un montón de organizaciones como TEDx pues que están moviendo relatos y también formas de desarrollo distinto, pues como este Internet que sabemos que tiene muchas cosas por arreglar. Hay derechos digitales que yo creo que es interesante que conozcamos, que a veces nos suenan a cosas como extrañas, como si no tuvieran justo que ver pues, con nosotros, como lo decía yo ahorita, no es algo que sea solo para personas que trabajan en
en las grandes corporaciones tecnológicas. No sé si antes de ver un poquito de eso que está haciendo TEDIC en particular y de otros ejemplos que nos hayas querido traer, de esas capas que se están moviendo y de esas cosas que se están hilando en distintos lugares del mundo para que Internet sea diferente y más igualitaria, pues hablar un poquito de estos derechos digitales. Por ejemplo, cuando hablamos de neutralidad, ¿de qué hablamos? Y también cuando hablamos de, por ejemplo, gobernanza, ¿de qué hablamos? Porque parece que fuera algo que se aborda por allá en cumbres, donde hay mucha gente de corbata y hablando en distintos idiomas, pero ¿quiénes tenemos que hablar de neutralidad, de gobernanza y de derechos digitales? Bueno, voy a ser cortita en esto, ¿verdad? Me parece que hay respuestas como simples, pero que quizás que pueden ser ayuda, que pueden ayudar justamente a saber cómo ocupar estos espacios. Bueno, los derechos digitales, bueno, es un nombre que está muy de moda, pero en realidad en términos legales, de doctrina legal, no existe, son los derechos humanos en Internet. Significa de que muchos de todos los derechos que se fueron construyendo a lo largo, ¿verdad? De todo este tiempo y que fueron sentados después de la Segunda Guerra Mundial, donde los estados definieron cuáles son los marcos de derechos humanos, eh, estos se trasladan a Internet. Obviamente con una reinterpretación legal, pero significa de que no hay necesidad de generar nuevos derechos o nuevas capas, sino simplemente es como hay que como reinterpretarlo mejor, como para saber cómo eso hay que proteger o cómo los estados deben garantizar. Entonces ahí el desafío tiene que ver cómo nuestros jueces y nuestros poderes legislativos reinterpretan y pueden ayudar a mejorar para poder, por ejemplo, decir cuando hablemos de inteligencia artificial, cómo analizamos con ciertas preguntas, incluso mucho más antiguas, que creemos que no se hacen, pero se deberían hacer y pueden ser las mismas. Por ejemplo, pienso tanto en inteligencia artificial o, por ejemplo, en minerías de datos, ¿no? O minerías de Bitcoin, ¿verdad? Uno puede hacer las mismas preguntas, cómo estos datos se extraen, si son datos personales, cuando no son datos personales, cómo esto implica en temas de contaminación, en temas de energía, pueden ser las mismas preguntas que se pueden estar dando y que no lo sabíamos, pero porque creemos que es un lugar bastante nuevo y en realidad ahí se trasladan un montón de fenómenos, ¿vieron? Y por lo tanto son las mismas preguntas, ¿no? En temas de privacidad, quizás algunas son un poco más técnicas y eso hace que literalmente nos excluya, a no ser que seas técnico, y eso es problemático, lo cual también organizaciones como las nuestras, nuestro trabajo es de traducir y dar a entender cuán fácil es también utilizar y repensar esa tecnología o en todo caso cuestionar, pero de una manera más fácil para poder entender qué son conceptos como neutralidad, neutralidad de la red, ¿verdad? En términos técnicos, y neutralidad desde una mirada política, ¿no? Entonces, como hablábamos en esa, quizás hay que diferenciar muy bien. Una cosa es cuando nosotros hablamos de neutralidad política, ¿verdad? Estamos hablando de una estructura de poder, de relaciones de poder, y que este tipo de tecnología, como les decía, no es neutral. Entonces, desde esa mirada como un país, digo, por ejemplo, a veces Paraguay es un país muy pequeño, somos 7 millones de habitantes, entonces, eso cómo implica en temas de impacto cuando un país quiere sancionar a un Google, o a un Alphabet, a un Meta, y cómo eso va a tener impacto o no dentro de la región, a diferencia de un Brasil que cuando genera, ¿verdad? Leyes, esto sí tiene un impacto no solamente en la región, sino un análisis global, ¿no? Entonces, es muy importante saber también quiénes son los que construyen las relaciones de poder. Las normas son correlaciones de fuerzas creadas entre personas, ¿no? Y entre correlaciones de poder de grupos de interés. Entonces, nunca es estático. Entonces, hay que interpretar esa tecnología de esa mirada y desde ese impacto sistémico que nos afecta a nosotros como países de América Latina, ¿no? Y por otro lado, la neutralidad de la red es un principio que hace que está obviamente regulado tanto por la ITU, que el Instituto de Union, ¿cómo era? Siempre digo en inglés, pero en español sería eh, la Unión de Telecomunicaciones, ¿verdad? Que es el ente regulador a nivel global mucho más antigua de la ONU, que es la que regula los espectros de Internet, 5G, 4G, ¿verdad? Los espectros de radio también, no solamente Internet, Internet de las cosas. Y ellos son los que regulan también cómo funcionarían los paquetes de datos, ¿no? En ese sentido, ellos, al igual que ICANN, que es otra institución global también, que son los que definen las rutas de cómo van a viajar los paquetes de datos,
Y después están los otros actores que son los más invisibles, ¿verdad? Que están en el mar, que como sabrán, gran parte de las conexiones mundiales, el 95% de la conexión mundial pasa por el mar, son los famosos backbone, son empresas muy concentradas, visibles, no están reguladas porque utilizan otra placa no territorial y jurisdiccional, pero de alguna manera están reguladas también por ICANN. Y ellos son los que de alguna manera definen los paquetes de datos y las velocidades que van a estar pasando por el mar y van a priorizar paquetes. En ese sentido, el principio de neutralidad de la red se basa en que no haya un paquete más rápido que la otra y una descarga más rápida en tipos de viajes. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, yo necesito descargar la aplicación WhatsApp y necesito descargar otra aplicación y no puede estar bloqueada de alguna manera o no puede ser más lenta una que otra, por encima de otra. Entonces eso obviamente va a afectar a nuestro acceso, a nuestra libertad de expresión por sobre todo también y obviamente hay una violación de este principio. Entonces, cuando nuestras organizaciones a veces hablan de neutralidad, es muy importante decir, bueno, políticamente no es neutral y eso tenemos que analizarlo desde una mirada feminista. Y por otro lado, cuando hablamos de neutralidad de la red, sí es una cuestión muy técnica que tiene regulaciones muy específicas dentro de lo que es telecomunicaciones y afecta obviamente al espectro de Internet y que sí debería ser neutral, entre comillas digo debería, porque, porque los paquetes de datos deben tener, el tráfico de Internet debe tener, no tiene que tener retargos y debe tener casi la misma regularidad que todos los paquetes que están navegando a nivel global. No es tan así como decía, porque obviamente hoy la tecnología ha evolucionado, necesitamos a veces velocidades para descargar ciertas cosas. Por ejemplo, Netflix necesita mucha mayor velocidad que, por ejemplo, descargarse un paquete, inclusive un texto en WhatsApp. Entonces sí es importante también entender que no es tan así, pero este principio es algo que se debe resguardar para poder mantener una Internet por lo menos, estable. Eso. Bueno, partiendo de ahí, de todo este contexto que yo creo que nos deja la provocación, pues como de esculcar más, de tener cada vez más claridades sobre este mundo que habitamos día a día, eh, por obligación o por curiosidad o porque sencillamente así funciona ya nuestros países, ¿cierto? Y las dinámicas, las distintas dinámicas sociales, gubernamentales, educativas relacionales. Entonces es importante como que entendamos que esta sesión, como tantas otras de Cultura TIC, son provocaciones pues para que sigamos conversando, porque aquí hay un punto de partida muy vital, que es como que de estos temas tenemos que estar hablando más y más y preguntar sin miedo, y yo creo que eso también hace parte como de la lógica de lo que ocurre en TEDIC, que es poner en palabras muy sencillas y en palabras también incluso muy bellas y en contenidos bellos visualmente, muchas de estas claridades y muchísima de esta información que necesita ser accesible para todas las personas posibles, pues a través de Internet y fuera de Internet también, porque bueno, TEDx tiene un montón de movidas que por ahí pueden ustedes esculcar las redes y verán cómo van a parques, cómo es un poco su casa, que quisiéramos visitar ahí en Paraguay. Entonces quisiera preguntarte un poco por eso ahorita, Mari Carmen, y es como, ¿quiénes hacen parte del equipo de TEDx y en qué trabajan? Digamos, cómo es el día a día de TEDx, que ya sabemos pues que entonces tienen una década en esta defensa de nuestros derechos humanos en plataformas digitales. ¿Cuál es el día a día de una organización como TEDx? Mari, me estás haciendo una pregunta que no sé. Bueno, a ver, la agenda de derechos digitales a nivel global tiene una demanda muy alta, ¿no? Y tiene que ver con todo lo nuevo que se viene. Entonces, la demanda a nivel global hace de que organizaciones, incluso pequeñas como la nuestra, tengan que tener un nivel altísimo de actualización, ¿no? Y es bastante desgastante eso. Somos actualmente 9 personas, como os decía, somos, bueno, la mitad está en Paraguay, la otra mitad está dos en Buenos Aires y una en Montevideo, pero trabajamos para el territorio específicamente en Paraguay.
Bueno, somos una organización bastante tecnológica, entonces todo nuestro sistema es software libre, ¿verdad? Tenemos todas nuestras nubes en países donde los estándares de datos personales es muy alta, como en Alemania y Francia. Tenemos automatizaciones también de procesos, gestores de proyectos, todos actualizados. Eso hace que sea mucho más eficiente y más colectivo también en qué andamos. Y eso hace que sea fácil también que el equipo esté viajando. Ahora justamente el área administrativa y yo nada más me encuentro en la ciudad de Asunción. La otra mitad, dos personas están en el interior, estamos haciendo unos talleres de apagones de internet, tenemos una zona de conflicto de narcotráfico, ¿verdad? Y las fuerzas de tarea conjunta, que es la zona militarizada, ¿verdad? Está haciendo algunos abusos, entonces el equipo fue a hacer un trabajo con UNI, que es una aplicación global, ¿verdad? En términos de análisis de bloqueos automatizados a la red. Entonces el equipo está ahí haciendo trabajo de campo toda la semana. Las otras personas están de viaje en eventos internacionales. Una está más o menos más cerca de ustedes, una está en Costa Rica y la otra está en Washington, D.C. Y bueno, sí, es una organización que viaja mucho también a la interna fuera, ¿verdad? Porque que es una agenda bastante global. Entonces, si bien nuestro territorio de trabajo y activismo es Paraguay, porque también eso nos da mucha más fuerza a nosotros como país, ¿verdad? Poder trabajar en un contexto que sí conocemos. Entonces, saber y conocer toda la retórica incluso de ciertas discusiones o incluso nuevos conceptos, eso hace que podamos también elegir este territorio, a diferencia de organizaciones regionales que hacen que sea un poco más complicado. Entonces, nuestro trabajo en principio, y puedo pasar acá, les puedo contar un poco en la página, a ver si puedo compartir, creo que Y es. bueno, ahí mientras compartes, Ángela Anocua nos está contando que algo que yo creo que tiene mucho sentido derivado de lo que nos decías ahorita, y es que, ay, se me salió el chat, pero ya les voy a decir, que tiene que ver con derecho a la comunicación. Ya estoy abriendo el chat otra vez, pero que todo esto, claro, de los derechos humanos en Internet y eso que nos estaba explicando Mari Carmen, está, como bien planteas, Ángela, muy, muy ligado, totalmente ligado a, pues, al ejercicio, a la garantía del derecho a la comunicación y bueno, también, claro, la participación de la ciudadanía, del pueblo en un montón de decisiones y en un montón de desarrollos y de políticas públicas y digamos, por ejemplo, desde Ancestra, que es una organización muy pequeñita, que por muy poco tiene alguna similitud con TEDx, pero es mucho más pequeñita porque nos ocupamos de conversaciones sobre derechos con mujeres campesinas. Siempre estamos insistiendo en eso, en que a través de este acceso al derecho a la comunicación y a través del derecho al acceso a la información pública, se consigue justo la garantía de otros derechos fundamentales, del derecho a la salud, del derecho al trabajo, a la vivienda digna, a la educación, por supuesto. Entonces, bueno, como que por eso ahorita hacíamos énfasis en eso, en que estos derechos no son de otra galaxia. Cuando hablamos de Internet estamos hablando también como de la vida digna en general y de la búsqueda de justicia social y bueno, de asuntos como muy vitales. Y bueno, ahí ya estamos viendo, ahorita podemos seguir ¿Puedo, puedo hacer ¿sí? un comentario y una pregunta? Sí, claro, adelante. Sí, es que eh, a propósito de lo que comenta la profesora María Carmen, con relación a, digamos, al, a la influencia del norte global sobre el sur global, me gustaría un poco que se discutiera, y en eso no escapa pues el Internet, en cómo es digamos, la confrontación geopolítica que hay a nivel mundial, donde de un lado están los anglosajones y donde los europeos están subordinados, de otro lado están los eslavos y de otro lado están los Chinos. chinoasiáticos. Digamos, lo que se ve en el mundo es una confrontación dialéctica de estados o dialéctica de imperios, y donde el mundo anglosajón es el que ha generado lo que se llama eh, la leyenda negra. Yo no sé si la profesora María Carmen ha oído hablar de la leyenda negra, nos podría comentar algo sobre eso,
Pero la leyenda negra, precisamente igual que toda la colonización ideológica, que un autor argentino que yo lo recomiendo se llama Marcelo Gullo, habla de la subordinación fundante, que inicialmente se daba era cuando, y aún todavía muchos de nuestros ciudadanos se van a estudiar a los países europeos y a Norteamérica, y lo que hacen es incorporar la ideología anglosajona, ¿cierto? Y mucho de esto de la ideología queer y incluso el mismo ecologismo se convierte en casi una agenda, la Agenda 2030, pues que surge del mundo del globalismo demócrata, anglosajón. Entonces, yo quisiera ahí como preguntarle cómo analiza la profe desde el punto de vista, desde la geopolítica, que tiene que ver también con el conocimiento, tiene que ver con la leyenda negra, tiene que ver con la subordinación fundante, precisamente el Internet es una herramienta, como lo fue en otra época la televisión, o lo sigue siendo, como fue la que muchos de los nuestros iban a formar a los países europeos y traían todo el discurso hegemónico del mundo anglosajón, porque los europeos también están subordinados al mundo anglosajón, como se ve ahorita en la confrontación que existe a nivel de la dialéctica de imperios. Entonces, ese es como un comentario o una pregunta que le quiero hacer, y de todas maneras, bueno, desafortunadamente también dentro del feminismo hay corrientes, ¿no? Y que hay diferencias ideológicas y políticas, ¿no? Hay un feminismo marxista, un feminismo liberal, uno radical, etcétera. Entonces hay Las como TERF. diferencias que hubiese sido muy interesante, pues, mirar cómo eso se refleja dentro de cómo la subordinación fundante del mundo anglosajón influye todos estos discursos, a través del Internet, obviamente, que se convierte como en la herramienta de control ideológico fuertísimo sobre los países subordinados, como es el mundo hispano, ¿no? Mundo hispano o iberoamericano, porque está también Brasil, donde terminamos asimilando el discurso. Y de hecho, mire, fíjense ustedes cómo ahora con el conflicto entre la OTAN y el mundo eslavo, y Rusia, suspendieron el acceso de la gente a los medios de comunicación rusos, ¿no? O cualquier otra que hable del tema. Entonces impide que uno se pueda enterar de las corrientes, ¿cierto? Eso por un lado. Entonces, esa es Bueno, una pregunta, profe. Y la otra pregunta que yo le haría es que mirando en el Internet, sobre todo en Facebook, pero también en YouTube, ve ahorita una fuerte confrontación, sobre todo por lo que está pasando en España y creo que en Argentina, confrontación con relación a algunas posturas del feminismo radical, como es en España el sí o sí, la ley sí o sí o la ley transgénero, con una serie de complicaciones y consecuencias que generan toda una confrontación que uno ve en Facebook sobre todo y en YouTube. ¿Qué piensa sobre eso, profe? ¿Cómo lo analiza? Bien, sobre el último punto, no estoy siguiendo mucho la agenda de España específicamente. Si bien seguí, creo que vi unos videos de TikTok sobre esta discusión, no tengo una opinión más que una opinión quizás personal diciendo, bueno, desde la mirada como feminista desde Paraguay, obviamente cuando analizamos cualquier tecnología, de dónde viene, quién la construye, deberíamos pensar siempre, incluso como Estado, cuando vamos a adquirir tipos de tecnologías en Colombia, cómo va a instalarse tipos de tecnologías, si vamos a hablar de reconocimiento facial o incluso, bueno, sí, cómo adquirir o cómo instalar en tecnología, deberíamos hacernos esa misma pregunta, no solamente una mirada como geopolítica en relaciones de situaciones de guerra, situaciones de grandes conflictos, ¿no? De Israel, Palestina o lo que está pasando ahora en el este de Europa. Si bien yo no trabajo en la parte más de democracia, que tiene que ver más con aspectos tecnopolíticos, ¿verdad? Del área de poder decir, bueno, estas no sé si entraría en esa discusión, primero porque soy sur global, ¿verdad? Segundo, tiene que ver con que si bien hay que tener en cuenta, ¿verdad? Porque primero no caer en mecanismo de decir, bueno, toda esta tecnología está creada en China, entonces los chinos son los que están hoy gobernando el mundo. Quizás no es tan así, pero sí hay que tener bastante alertas también de decir que las líneas de código son
también tan problemáticas como también las discusiones que se están dando en Internet sobre difusión de desinformación, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, cuando hablamos a veces de la tecnología, y hay que tener mucho cuidado también de no confundir que es lo mismo que la televisión, ¿no? Primero, en primer lugar, no solamente porque son espectros diferentes, sino que la tecnología de Internet, a diferencia de una tele, y voy a dar un ejemplo más burdo, un martillo, ¿verdad? Cualquier tecnología, y uno dice, bueno, me compré el martillo para clavar un clavo o para romper un dedo, ¿no? Y todo el mundo habla, bueno, esa neutralidad tiene que ver con que depende de quién lo usa para saber cómo va a afectar esto. Pero imagínense, Internet no solamente es eso, sino también ese martillo tiene vida propia, ¿no? Entonces, esa tecnología no solamente atraviesa problemas de propiedad intelectual que hacen de que incluso ese martillo va a moverse solo, va a extraer datos, va a vigilarte y aún así también va a cobrar peajes en términos de acceso. Entonces, cuando analicemos geopolíticamente lo que esté pasando, tanto en Estados Unidos, donde generalmente es donde se encuentran todas las plataformas, la mayor cantidad de innovación, porque el norte global es la que tiene mayor capacidad de que los estados inviertan en la tecnología. Después eso es muy importante también discutir quiénes son los que invierten en tecnología. Los países que tienen muchos recursos, por eso obviamente van a haber siempre tecnología y mayor avance en esos espacios. Por otro lado, también hay que sacar el cuco de decir, bueno, estas innovaciones se hacen gracias a que Meta, gracias a Alphabet, gracias a, no sé, Elon Musk, ¿verdad? Hoy la tecnología estamos llegando a esto. Hay que entender de que la historia de Internet y cualquier innovación de la humanidad siempre, en los últimos tiempos, siempre fueron inversiones de los estados. Entonces también hay que entender de que la inversión a pérdida para cualquier innovación política siempre lo va a hacer el Estado y después en todo caso va a ser el sector privado. Y eso después como estos actores, y ahí volviendo un poco a la primera pregunta que creo que no respondí, estos actores son muy importantes en la discusión de los espacios de gobernanza, ¿verdad? Como para poder definir, para poder también discutir sobre ese futuro que estamos buscando en Internet. Entonces, estos actores, tanto el Estado, tanto las empresas pequeñas de nuestros países que quizás nunca van a ser ese Meta, esos unicornios gigantes, ¿verdad? Que entran a desarrollar tecnología. Y después organizaciones de sociedad civil, nosotros, las personas usuarias que activamos y ocupamos y creamos también cosas en Internet, somos actores importantes para discutir cómo pensamos Internet. No sé si me siento muy cómoda de responder toda tu preocupación geopolítica, si bien lo entendí y creo que es como una respuesta más abierta de decir sí, necesitamos saber dónde están las disputas de poder, como para saber también por qué a veces Estados Unidos nos van a obligar a posicionarnos sobre una u otra persona, ¿no? O sobre un país o sobre una posición. En nuestro caso, imagínense, Paraguay todavía es uno de los pocos países, ¿verdad? Y creo que es el único en América Latina que reconoce a Taiwán y no a China continental. Y eso tiene que ver con una presión de Estados Unidos. Entonces, no, quizás es Estados Unidos más que Europa y más que China para América Latina hoy. Todo lo que hace Estados Unidos va a tener mucho más impacto a nuestras políticas, a diferencia de una China, que quizás esa China va a ser problemática si estamos viviendo en Vietnam o Filipinas, ¿no? Eso no quita de que tengamos que tener ese ojo también de poder analizar, porque obviamente China es el generador de mayor tecnología, obviamente es la base de maquila de producción de todos los dispositivos que tenemos en nuestras manos. Shanxia y otra que no me acuerdo cómo se llamaba, son los centros de Silicon Valley, que son los que generan no solamente estos dispositivos, sino también son las que generan máquinas de votación. Imagínense, las máquinas de votación que se van a usar ahora en las elecciones en Paraguay, no sé cómo está en Colombia, sé que hay una intención también de digitalizar los procesos de votación, se están generando, o sea, son creadas en China. ¿Qué impacto eso va a generar? ¿Cómo son las líneas de códigos de cómputos? Porque no es decir 1 más 1 es igual a 2. ¿Qué línea de cómputo va a usar o qué tipo de código va a utilizar para poder llegar a esa conclusión de 1 más 1 es 2? Y eso cómo va a impactar en nuestra democracia, si es que el cómputo se hace bien, si es que no hay ni dentro de esa línea de código ni una interceptación o una línea que hace que se pueda borrar o se pueda sumar de más, ¿verdad? En este escrutinio público que debe ser obviamente más humano que digital. Pero bueno, hoy la tendencia en América Latina es tan colonialista como antes. La extracción sigue siendo igual que antes, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que
quizás las mismas preocupaciones deberíamos tener, como no necesariamente nuevas, sino son las mismas preguntas incluso. Y digo eso porque cuando estamos hablando de cómo adquirir una tecnología, es por qué estamos agarrando estos espejitos que en la época de la conquista también nos entregaron, y nosotros, porque brillaba, obviamente esa es historia como más metafórica, ¿no? Pero como brillaba, nosotros preferíamos eso y agarrábamos eso como una nueva tecnología y que iba a cambiar quizás o impactar en nuestras vidas. Lo mismo pasa con la tecnología. Estas tecnologías vienen cerradas, vienen ya desarrolladas con todos esos problemas que ya habíamos hablado, por problemas de neutralidad, por esos problemas de sesgo que discriminan, y con nosotros, como no somos generadores de ese tipo de tecnología, no hay una capacidad técnica, académica, ¿verdad? Y política de poder decir qué tipo de tecnología necesitamos, cómo necesitamos generar nuestras propias soluciones, porque no hay tampoco capacidad, no solamente intelectual, sino de recursos para poder explorar eso. Entonces, esa preocupación hace que para poder llegar a la eficiencia que hoy el mercado y el capitalismo nos está pidiendo, extraemos esos espejitos que nos traen tanto de China, de Estados Unidos, preferentemente, o de Europa, y que afecta obviamente en el día a día, en nuestra vida. Entonces, si bien no sé si me voy a ir a las guerras, pero en el día a día, hoy mismo nos estamos siendo vigilados en nuestros espacios públicos a través de máquinas, cámaras de reconocimiento facial, cuando nos vamos a las marchas, ni siquiera nos preguntamos sobre eso, cómo eso afecta a nuestro día a día, cómo nuestras comunidades LGTB están habitando nuestros espacios. Hay espacios cifrados, no están cifrados, no, en algunos países el derecho al anonimato no está permitido. Hay países, obviamente en América Latina, que siguen teniendo dictaduras muy problemáticas, como hoy Nicaragua, que es indefendible lo que está pasando ahí. Cómo América Latina está pensando desde ese lado cómo seguir colaborando en países muy cercanos a las nuestras, y cómo eso también, la geopolítica afecta, ¿verdad? Y cualquier modificación de una regulación que se pueda generar en Europa y nosotros queremos copiar, cómo eso puede ser problemático en nuestros contextos, y más otra vez en contextos dictatoriales que hoy está teniendo esa tendencia en nuestros países. O la polarización también, digo, por ejemplo, en regulaciones de desinformación, hoy lo está liderando Brasil, y a pesar de que si bien nosotros podamos ser mucho más cercanas hoy a Lula, a diferencia de Bolsonaro, es problemático su forma y su acercamiento de esta discusión. Entonces hay que estar muy alerta en este tipo de cosas. Entonces, geopolíticamente creo que hay demasiadas capas que analizar, más allá de lo que hoy eso nos puede salpicar. Quizás deberíamos también pensar qué está pasando en nuestros contextos y cómo eso obviamente nos afecta en las nuevas regulaciones, en términos de censura previa, en términos de vigilancia, y también cuánta fragilidad tienen nuestras instituciones que están afectadas en temas de narcotráfico, que hace que sea mucho más problemático pensar un futuro incluso un poco más sano en este espacio virtual, que parece que es un poco más seguro para mucha gente, pero en realidad hoy esta misma estructura de violencia y de discriminación y un montón de otras cosas que estamos también viviendo en los espacios físicos se están trasladando a Internet mucho más fácil. Y porque hoy la población también se está conectando más, entonces estos fenómenos obviamente son mucho más grandes en estos espacios, y encima globales, porque el ataque o las situaciones de vulnerabilidad vienen incluso también de otros continentes. Yo creo, Mari Carmen, que eso último que planteas conecta con una pregunta que tenía Ana Victoria Ochoa, que asociada a los discursos de odio. Y bueno, yo quisiera proponer, si de pronto ahorita puedes hilar otras ideas con esto, pero quisiera proponerte, ya que estás compartiendo la pantalla, que pasemos al terreno de lo que es posible, como a esas áreas de trabajo que ustedes tienen, dentro de las cuales está género e inclusión digital, y cómo tenemos este mar de problemas, de desequilibrios, de desigualdades, cómo geopolíticamente es tan complejo todo, pero y tiene que ver con nuestro día a día, por más complejo y enredado que sea. Qué bueno que tengamos esta conversación, pero también entonces veamos lo que sí es posible, y la clase de contenidos y de guías que podemos estar rotándonos entre nosotras, o como profes con estudiantes en las comunidades académicas, para, pues eso, para reducciones de las violencias, de las desigualdades, de esos discursos de odio, de esas discriminaciones. Hay muchas cosas como muy valiosas que ustedes han movido a través de campañas, a través de distintos contenidos digitales. Entonces, qué bueno que nos compartas un poco sobre eso. Bueno, hacemos mil cosas. Como verán, estas son las 6 áreas de trabajo. Entonces, trabajamos en temas de trabajo y economía digital.
hacemos más investigaciones y trabajo con sindicatos de trabajo más en la parte de gig economy, que es más el área de delivery y también de transporte, ¿verdad? Privado, que tiene que estar, que son Uber, Indie Driver y otras, ¿verdad? O pedidos ya, que son toda la parte, que son empresas más regionales, no sé si en Colombia hay, pero creo que es una empresa argentina que tiene su Aquí oficina tenemos Rappi y hay una gran discusión en este momento, pues como con respecto a los derechos que no laborales. tienen las personas, sí, exacto, derechos laborales, y en conexión con un proyecto de ley de reforma laboral en el que se ha mencionado esto. Bueno, es todo, yo creo que podríamos hacer Claro, una vamos a gran ir sesión de saltando. TED, sí. Claro. Entonces, en esa área trabajamos, también hacemos tecnología disruptiva y participación ciudadana. Eso tiene que ver más con participación ciudadana democrática en observaciones electorales. Justo ahora estamos a 34, 33 días de las elecciones presidenciales aquí. TEDIC va a trabajar en todo lo que es monitoreo de las urnas de máquinas de votación. Este va a ser la primera votación presidencial que se va a estar utilizando esta tecnología. Es una tecnología con muchos problemas, tanto en las licitaciones, corrupción, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver, aquí vamos a analizar más en temas de accesibilidad. Vemos que nunca se entrenó a nadie, si bien ahora centro de entrenamiento, vamos a ver cómo es en el día de va a funcionar, entonces ahí vamos a hacer un análisis. En temas de privacidad y datos personales, trabajamos, bueno, desde la ley misma, donde estamos trabajando en el Poder Judicial, que es el trabajo más de incidencia, pero también hacemos campañas en temas de reconocimiento facial, justo estamos con un litigio estratégico, trabajamos en investigaciones también, como en las zonas fronteras con Brasil, se implementan tecnologías de vigilancia, cómo afectan temas migratorios, ¿no? Y en tema de violencia también estatal entre ambas, ¿verdad? A las personas que están cruzando zona fronteriza. Hacemos acceso a la información y democracia, eso está más ligado a litigios estratégicos que estamos trabajando a nivel nacional y regional y global también. Libertad de expresión, ¿verdad? Que tiene que ver con toda el área de desinformación, ahí cómo afecta y atraviesa también temas de género e inclusión digital, que libertad de expresión está muy unida a lo que es discurso de odio. Justo también ahora estamos trabajando en una investigación de cómo la violencia en general, esto va a afectar a las mujeres políticas, y el discurso de odio es uno de los ejes problemáticos. Como sabrán, la Convención Americana y también las leyes de libertad de expresión en nuestros países, en toda América Latina, el discurso de odio es un discurso prohibido dentro de la doctrina, entonces, pero es muy subjetiva, ¿verdad?, en su interpretación de qué es discurso de odio. Lamentablemente es un concepto no todavía conceptualizado legalmente. Eso hace que sea un riesgo también en interpretaciones dentro de los poderes judiciales, pero por lo menos dentro de nuestras convenciones es una de las más importantes para poder, justamente a diferencia de la Unión Europea o Estados Unidos, de poder justamente mitigar el daño y la afectación que esto ocurre en nuestros territorios. Después, es uno de los proyectos más importantes para nosotras, es nuestro proyecto que, si bien es nacional, también tiene un impacto muy regional, en español por lo menos, en temas de violencia digital. Esta página también está traducida al inglés porque tenemos un caso ante la Corte Interamericana, que estamos en una primera etapa de la petición, de un caso de violencia digital de una chica que hoy está con refugio en Uruguay. Y ahí tenemos como un trabajo más de qué conceptos existen sobre la violencia de género, y por sobre todo cuáles son las normas que hoy, y eso es como una ayuda también no solamente a las personas que van a hacer estrategia legislativa, o sea, de defensa de víctimas de violencia, para poder entender cómo fue la discusión a nivel global desde los últimos borradores o las últimas normativas o las últimas discusiones sobre temas de género en el impacto de la tecnología. Entonces ahí más o menos son ayudas, que decimos siempre son ayudas memorias, para saber dónde están las discusiones y cómo los abogados en su estrategia legal deberían utilizarlo para poder mitigar los tipos de violencia. ¿Por qué? Porque los problemas que estamos encontrando, no solamente en Paraguay, sino en la región, por ejemplo, estamos trabajando con luchadoras de México, cuando analizamos los litigios, lamentablemente las defensoras, incluso la víctima, cree que cuando hay una difusión de imagen no consentida, una imagen íntima, a veces el abordaje no se hace desde el feminismo, sino el abordaje se hace desde la ley, diciendo, bueno, y desde una construcción cultural bastante conservadora, ¿no? Decir, bueno, hay que dejar de, esta persona tiene que dejar de publicar esta foto porque la víctima es una mujer de bien, ¿no?
sin entender de que en realidad esta mujer se tomó la foto por sus derechos sexuales y reproductivos, su libertad, obviamente, de definir qué hacer esto, y en realidad la sociedad es la violenta que define que ese cuerpo, obviamente, es problemático socialmente. Entonces, la idea es de entender cómo también nuestros juzgados deben abordar estos temas de violencia y cómo, y desde dónde, ¿no? Desde la libertad de expresión, y también ver qué personas también quieren llegar a este espacio jurídico, ¿no? Que es bastante pesado. En esta web ustedes van a encontrar por qué es un espacio no neutro, que es lo que hablamos en la primera parte de la discusión. También hay derechos digitales, los tipos de violencia que se van ampliando. Anteriormente eran 13, ahora vamos a ver que son más o menos, ay, perdón, no sé si ven esto. A ver, bueno, no importa, vamos a entrar acá. Los tipos de violencia ahora ya son casi 21. Creemos que van a haber más, con el tiempo vamos identificando. Esto no significa que no afecte tampoco a los hombres, pero cuando se atraviesa el género, vamos a ver que las afectaciones son muy distintas. Por ejemplo, en el caso de violencia de difusión de imagen no consentida, si vemos un video o una foto de un hombre, ¿verdad?, y con su torso desnudo, nunca va a tener una afectación social negativa, va a ser momentánea. Eso significa que esa persona nunca va a perder el trabajo, a diferencia de las mujeres que sí lo van a perder probablemente. Una vez que se difundan, muchas personas dejan de tener trabajo o son echadas, ¿verdad? Entonces, el impacto de género es problemático. Cuando atravesamos en litigios, la mirada feminista es también entender qué es lo que busca la víctima, ¿no? Es decir, una cosa es lo que el Poder Judicial te ofrece como sanciones, pero hay muchas veces que nosotras no queremos esas sanciones. Primero porque estamos hablando de nuestra pareja, de nuestro esposo probablemente, que incurrió en un tipo de violencia. Entonces, desde una mirada feminista, ¿verdad?, de cómo tenemos que abordar el litigio, ¿verdad?, en temas de violencia digital, es muy importante como para saber qué es lo que quiere la víctima hacer, qué quiere. La mayoría de las veces en tipos de violencia, cuando es una violencia de una persona cercana y conocida, no es que queremos que esté en la cárcel, no queremos que pague una multa trillonaria, no queremos lo único que queremos es que pare la violencia. Entonces, al final, por más que el Estado te ofrezca todo ese tipo de sanciones, es muy normal que finalmente la víctima retire la denuncia dentro del Poder Judicial. Y eso es problemático para el Poder Judicial y también de una mirada juzgadora, ¿verdad?, como mujer abogada, de decir, no solamente recargando al sistema judicial, sino justo cuando el Estado te está ofreciendo, bueno, estás utilizando los recursos. Si hacemos una mirada feminista, y ese en sentido más ciberfeminista, sí deberíamos tener ese cuidado. ¿Qué queremos como acompañar a la víctima? ¿Qué es lo que quiere la víctima? ¿Y qué cosas el Estado debería cambiar en todo caso en sus sanciones para poder ser más realista en lo que busca la víctima como un sentido de justicia y reparación? Entonces, esa es la mirada feminista que necesitamos hacer cuando trabajamos en litigios específicos que tengan que ver con tipos de violencia digital. Eso es como un ejemplo más o menos para poder decir qué es un ciberfeminismo más allá de las disputas, saber interpretar, ¿verdad?, quién, desde dónde hacemos. Es importante que cuando apliquemos un trabajo como esto, tengamos que atravesar no solamente una mirada de género, sino una mirada de cuidado, y ese cuidado debe ser feminista. Y otra, que les Eso voy a está dar... buenísimo, mientras nos preparas la otra, está buenísimo eso, como pensar que el autocuidado y el cuidado colectivo son consignas como fundamentales del ciberfeminismo, como Y autonomía, por sobre sí, todo. y la autonomía de yo decir, bueno, yo lo que quiero cuando hago visibles estas violencias, cuando hago visible mi caso, o si no lo hago, o del modo como lo hago, es de pronto muchas veces no confiando en la justicia tradicional, porque muchas veces esta no llega y muchas veces hay también revictimización en este aparato y en este andamiaje y es lento y ya vemos tantos desafortunados y muy dolorosos casos en donde cuando ya la justicia entra a hacer cualquier mínima cosa es muchas veces de modo tardío, pero la búsqueda muchas veces de las mujeres, de los colectivos, de las colectivas, es eso, hacer visibles las violencias, pues para que paren y para que no se repitan, ojalá para que no se repitan y para que a futuras generaciones no les pase lo mismo, no sea tan fácil que pase lo mismo y no esté tan normalizado. Entonces, qué bueno que nos Claro. haces ese llamado. No, y lo interesante también es que necesitamos que los hacedores de políticas públicas, tanto el área administrativa, legislativa y judicial,
incluyan esa mirada. Si bien, obviamente, hablar de feminismo en estos espacios tan conservadores es un poco difícil, pero que sí tengan a entender de que este tipo de fenómenos también se trasladan a Internet. Por eso, para nosotros, el litigio estratégico ante la Corte Interamericana, que recién estamos empezando, ya estamos en la etapa de aceptación o no de la petición, en el tema de violencia digital. Necesitamos que si hay una sentencia positiva justamente contra el Estado, en este caso contra el Estado paraguayo, positiva digo para la víctima, significaría también para la región una interpretación de que la violencia digital también es real en este espacio y cómo eso va a afectar en nuestro día a día, también a nuestra convivencia, ¿verdad? No solamente en el espacio virtual, sino también físico. Y se me vino también a la idea de que a veces cuando hablamos de violencia siempre pensamos que la violencia es del otro, cuando, no sé, del tercero que está realizando el acoso o el ataque. Pero la violencia también tiene que ver con es estructural y pueden ser las propias tecnologías, ¿verdad? Creadas, ¿verdad? Que pueden excluirme. Y eso insisto bastante porque hay veces que decimos, bueno, nuestra población se conecta a Internet por WhatsApp nada más, no necesariamente en Internet. Y digo eso porque gran parte de nuestros países de América Latina no tienen capacidad de pago. ¿Eso cómo afecta en términos de género e incluso desde una mirada feminista? De que nuestra población no pueda acceder a la comunicación, a la información que hoy el Estado está ofreciendo a toda la ciudadanía. Imagínense las campañas que están haciendo el Estado pautando un montón de plataformas, pero mi población al final está en WhatsApp. Entonces hace que esta población no pueda acceder a la mayor información. Por otro lado, el grave problema tiene que ver con que justo nuestra población, como casi no se conecta a Internet, no puede lamentablemente entrenar al algoritmo. Entonces también hay menos datos de nuestra población, hay mucho más sesgos y entonces hace que no haya información, por lo tanto, también las respuestas de ciertas soluciones o preguntas que el Estado se está haciendo en este espacio digital no tienen en cuenta que esa población no está pudiendo generar los datos. Y eso afecta a una mirada feminista a la mayor cantidad de mujeres porque las mujeres tienen un rol de cuidado y un montón de otros roles que hace que tampoco tengan tiempo para poder entrenar a ese algoritmo. Y eso se aplica también en temas de salud pública, digo, en las vacunas o incluso en medicamentos cuando dicen, esto no fue aplicado a mujeres embarazadas, entonces no se recomienda. ¿Por qué? Porque esa población no tiene, no sé, tiempo para poder estar en esos sistemas de prueba. Entonces eso también se aplica a la tecnología. Y otro problema también estructural de violencia tiene que ver con nuestra interpretación de cómo usamos o cómo debería usarse la tecnología o cómo nos imaginamos la tecnología. Y justo en una de las discusiones que estábamos teniendo sobre el chat GPT que todo el mundo está utilizando, me acuerdo que me dijeron, bueno, el chat GPT me parece que es lo mejor que hay porque es mi nueva secretaria. Y me pareció muy interesante ese término que utilizó porque imagínense, hay veces que siempre el rol de asistencia, de cuidado, está muy relacionado al rol de género, ¿no? Entonces, justo cuando una tecnología te cuida o te ayuda, siempre va a ser un imaginario femenina, una secretaria. O en el caso de GPS, usamos la voz de mujer, a pesar de que hay no sé si ustedes saben, pero ahí se puede usar el GPS con la voz de un hombre, pero generalmente siempre vamos a escuchar la versión mujer de gira a la izquierda, gira a la derecha, mantén su derecha. O Alexa, también sabemos que existe la voz masculina, pero creo que el 99% de la población utiliza la voz de una mujer. ¿Y por qué? Porque la feminización de la tecnología dentro de nuestro imaginario, que es cuando ayuda o cuando asiste algo, automáticamente nuestro imaginario de sesgo cultural, político, social, va a ser de imaginar que ese es un espacio femenino, ¿no? Porque es de cuidado. Entonces, imagínense cómo eso también el norte global a veces lo replica y hace que sea mucho más problemático cuando nosotros lo volvemos a utilizar. Entonces, cuando miramos de una mirada feminista, es muy importante entender de que por un lado están las violencias, que ahí compartí algunas, ¿verdad? Que tiene que ver del otro cuando utiliza Internet y cómo me afecta en mi libertad de expresión, en mi privacidad y en mi ejercicio pleno de mis derechos, a veces como mujer en estos espacios, o de la diversidad, en este caso con nuestra campaña Libres y Segures, sino que también esto como esta estructura histórica se traslada en espacios como parecen más invisibles, que es la propia tecnología que me excluye y mi propio sesgo de interpretación de cómo veo a la tecnología. Entonces, por eso es muy importante todo el tiempo hacerse la pregunta de cómo estoy viendo la tecnología para poder ver si estoy teniendo ese ojo más feminista o no. Y podemos equivocarnos todo el tiempo, pero sí por lo menos
estar en ese estadio de hacerse, por lo menos generarse esa duda y no todo el tiempo reafirmarse dentro de nuestros sesgos y tribus identitarias. Claro, y por eso tan importantes estos espacios en donde se nos sacuden como imaginarios o cosas que damos por sentadas a veces sin el tiempo suficiente para reflexionar sobre ello. Esto, por ejemplo, sobre lo que estás llamando la atención, yo no lo había pensado como en el chat GPT como una secretaria, no, pero me parece muy interesante la Secretaria. observación. Bueno, Quizá como, no sé. sí, podemos darle un poco la vuelta a eso también desde la forma como le concebimos o como hablamos de esto con otras personas. Bueno, y pues se nos va así como tan rápido el rato y Sí, quisiéramos como hablar mucho más contigo. Aquí salieron como otros subtemas y otras vertientes de lo que tiene que ver con ciberfeminismos, pero en general de lo que tiene que ver Internet, pues como un asunto geopolítico y como un asunto del que hay que hablar todo el tiempo para entender y para reclamar y para transformarlo, eso que esté roto y eso que no esté llegando suficientemente claro a nuestros países, a nuestras regiones, a las comunidades diversas, a los territorios indígenas, campesinos. Qué bueno que yo creo que nos dejas aquí con un montón de ahí está respondiendo. preguntas. Algunas, porque voy a estar respondiendo las del chat, pero Bueno, y no sé si por último, pues ahí ya nos dejaste de compartir la pantalla, pero ¿en qué consiste la campaña de Internet de Libres y Seguros? Es bueno, muy libres, bonita para que sí. la recorran y la degusten también y la compartan, que eso es tan importante. Yo creo que el principio como de la colaboración en Internet también es fundamental y parte de esa colaboración es como contar, replicar aquello que es tan útil, ¿no? No solo la desinformación y no solo los discursos de odio y las cosas como Claro. no tan claras y difusas, las cosas que sí están muy claras y que son muy contundentes, como estas campañas de TED, yo creo que es un buen compromiso que podemos hacer aquí en Cultura TIC y es como rotar y multiplicar esta info. Bueno, a ver, Libres y Segures es una campaña para la comunidad LGTB. Hay todo un módulo de trabajo, de incubación con colectivas de la comunidad a nivel nacional y regional incluso. Definimos esa línea gráfica porque, bueno, trabajamos con chicas y chiques de diseños de aquí en Paraguay. Creemos que el diseño también es político, por lo tanto, para nosotros, por ejemplo, la definición gráfica de Libres y Segures, que es todo un conjunto de verduras, decíamos como que queríamos que se entienda que eso es una diversidad, que ninguna verdura tampoco es, o sea, una zanahoria puede tener un montón de otras, no sé, formas que hace que justamente sean lo menos antropocéntrico posible para poder hablar de la diversidad de manera mucho más cómoda. Ahí la información que van a encontrar tiene que ver con los derechos también de la comunidad y también cuáles son algunos derechos que sí deben ser bueno, liderados por este espacio, ¿verdad? Primero por países muy conservadores como Paraguay, que hacen de que persigan incluso a comunidades en espacios públicos. Acá nosotros no tenemos matrimonio igualitario y hay un montón de otros derechos que hace que sea muy problemático. Entonces, para nosotros espacios seguros como cifrado, el derecho al anonimato, para estas comunidades son claves, mucho más claves que para una persona que se expone, ¿verdad? Y que no sé, tan privilegiadas que no necesitan necesariamente esconderse, puede publicar incluso lo que quiera y puede tener mucho más piel, ¿verdad? De poder recibir cualquier discurso y lo puede sostener. Pero estas comunidades y mucha de esta gente en cada salida del closet es muy problemática y estos en espacios de Internet deben ser justamente acompañados. Entonces, en ese espacio también justo este año tenemos previsto hacer grafitis en la ciudad, así que también el territorio no solamente es en Internet, sino también usamos las calles en la ciudad como para también conectarnos con la gente en el día a día y no solamente estar para la gente que tiene paquetes de datos para poder entender que también existen sus derechos en los espacios virtuales. Maravilloso eso, ese ocupar las calles también, como los espacios físicos con estos llamados, con estas acciones, estas conversaciones. Pues aquí hay comentarios lindos de Ángela Nocua, que creo que entendió todo sobre lo que hace TEDx, que es un Vale. trabajo que
conlleva un componente ético muy importante. Ella ve, y eso es lo que digo que lo entendió todo, que subyace frente a todo este trabajo el marco de garantía de derechos, que esto supone un trabajo de sensibilización y educación, y yo agrego eso, como que es tan importante que existen organizaciones como TEDIC o como Fundación Carisma en Colombia, que es otra organización que en algunos de estos otros encuentros que hemos tenido lo hemos enunciado, pero Tienen creo 20 años, cumplen Carisma 20, este año. sí, sí, 20, sí. wow. Sí, hace 20 años yo estaba trabajando con Carisma. Wow. No, hace más, hace Cuando 20. naciste, Mari. Sí. No, Nació y ojalá, entró Carisma. ojalá. Un montón de tiempo, de mucho aprendizaje creo que este trabajo de defensa de derechos digitales en esta región se caracteriza por el colegaje, como por mucho compañerismo entre países. Ha sido eh, muy inspirador para Colombia ver lo que pasa en Paraguay, lo que vemos que pasa en Chile, Argentina, sin duda alguna, con otras organizaciones como Vía Libre. De cierto modo, Creative Commons también fue un escenario que nos juntó. Empezamos a hablar de los comunes, de los bienes comunes y de los derechos digitales en esta era nueva que se fue abriendo paso, y ahí fueron como surgiendo estas defensas de derechos muy específicas y en las que nos sintonizamos otra vez desde donde estemos. Entonces yo estoy súper agradecida porque con una agenda tan difícil como la que ustedes tienen, que hayas sacado este rato desde Asunción para contarnos estas cosas, para dejarnos estas provocaciones, es como lo valoro mucho y creo que lo agradecemos las personas que estamos aquí, las personas que después puedan ver esta grabación en mi comunidad, pues la plataforma que tenemos para Cultura TIC, difundir esto que va pasando cada semana. Gracias, Mari. Gracias a todos por la invitación y por compartir también. Muy contenta de compartir con ustedes. Espero ir pronto a Colombia también. Bueno, sería encantador tenerte aquí en la Universidad de Antioquia y nada, gracias a todas, a todos, a todos por conectarse a Cultura TIC cada semana y por llegar hoy a este encuentro en el que por supuesto seguro sentimos dudas y cosas que queremos profundizar, pero ahí ya queda TEDIC como un medio de consulta, o sea, como cuando tengan dudas sobre estos asuntos asociados a derechos humanos en plataformas digitales, vayan allí y seguramente van a encontrar unas claridades o unas pistas para aclararse mucho más. Así que gracias, gracias a todas y a todos y todas y feliz tarde. Gracias. Chao, chao.